Señor, gracias porque tenemos tu palabra como una lámpara a la cual podemos estar atentos, Señor, y que tú puedes alumbrar nuestros ojos y nuestro caminar. Tú puedes hacer tu obra en nosotros, Señor. Que tu Espíritu Santo siembre lo que tú nos quieras hablar en nuestro corazón de tal manera que haya abundante fruto para tu gloria. En el nombre de Jesús te pedimos esto, Padre Santo. Amén. Lucas, capítulo 5. Aunque acaba de pasar en el Evangelio de Lucas, acaba de pasar esto del bautizo de Jesús y las tentaciones y todo esto, en realidad en tiempo ya ha pasado alrededor de un año del inicio del ministerio de nuestro Señor Jesús. Entonces ya ha pasado un buen rato. Y dice en el capítulo 5: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el lago de Genezaret es el mar de Galilea. En otros evangelios se conoce como el mar de Galilea o incluso el mar de Kineret. Nada más como detallito, Lucas es un gentil. Lucas no es judío. Él es un gentil que en realidad viene al evangelio bastantes años después de que sucedieron estas cosas, y Lucas escribe su evangelio a través de una investigación. Él va, dice en el capítulo 1, vimos que fue a las fuentes a averiguar, seguramente habló con María, habló con los otros discípulos que habían quedado vivos todavía, investigando cómo fueron las cosas. Y como es un gentil y él probablemente vivía en Troas, porque es donde conoce a Pablo. En el libro de Hechos es donde lo vemos que conoce a Pablo. Y Troas es un puerto junto al mar Mediterráneo. Entonces él conoce el mar Mediterráneo. El mar Mediterráneo es una cosa hermosa, gigante, imponente. Y por eso para Lucas dice, pues es el lago de Genezaret, mientras que para Mateo es el mar de Galilea, que en realidad es un lago grande, ¿no? Pero pues para los judíos no eran grandes navegantes. Entonces para los judíos el mar de Galilea, pero para Lucas es pues el lago de Genezaret, ¿no? Está al norte y dice que estuvo ahí y el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y esto es importante. El Señor Jesús daba una importancia especial y particular a la enseñanza de la palabra. ¿Tú crees que Jesús, siendo el Señor, el creador de todas las cosas, no podría enseñarles sobre agricultura? O pues es una comunidad pesquera alrededor del mar de Galilea, podría enseñarles técnicas de pesca, técnicas de crianza, podría enseñarles riego artificial en una zona en la que la lluvia es tan preciosa, el agua es tan valiosa. Pues les voy a enseñar a hacer unas acequias y unos sistemas de riego, y podría enseñarles mecánica. O sea, el Señor Jesús podría enseñar todo tipo de cosas valiosas, útiles y buenas. Podría enseñar cómo criar a los hijos, podría enseñar cómo ser un buen esposo, son cosas buenas. En todo esto no hay nada malo. Pero él basaba su enseñanza en la palabra de Dios. Y la gente de él recibía siempre la palabra de Dios. Y hasta el día de hoy creemos nosotros en Semilla que la enseñanza tiene que ser esa. Seguramente si vamos estudiando verso a verso, encontraremos algunas enseñanzas sobre cómo ser un buen esposo, cómo ser un buen hijo, cómo ser un mejor padre, cómo ser un mejor ciudadano. Pero dejamos que la enseñanza de la palabra solita vaya transformando nuestra vida. Verso 2. Entonces él va enseñando la palabra de Dios y la gente se empieza a amontonar. Y dice, vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. En aquella época, en aquella cultura, la pesca se hacía durante la noche. Durante el día no era, los peces por el calor normalmente pues descendían a aguas más profundas, y por tanto era más difícil pescar. Era más útil que en la noche, cuando ya refrescaba todo el clima, los peces salían a la superficie y entonces se pescaba. Y él esa mañana está caminando y ya ve que hay 2 barcas que están en la orilla, digamos que se estacionaron en la orilla.
y ya las redes las están lavando, ¿no? Pues en la pesca se van ensuciando de grasa, de todo tipo de cosas, y luego las sacan a la playa y ahí las tienen que lavar y ordenar y volver a doblar, de modo que cuando vuelvan a la barca al día siguiente, a la noche siguiente, al arrojar la red, pues pueda esta abrirse fácilmente y no estar enredada con, pues, desde basura y cosas que tengan. Entonces están lavando sus redes algunos pescadores, y dice el verso 3: entrando en una de esas barcas, en una de aquellas barcas, la cual era de Simón. Este Simón es Simón Pedro, el apóstol que pues ya lo conocemos, ¿no? Simón Pedro le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Ten en cuenta, hay mucha gente, y probablemente, o sea, si alguno de nosotros estuviera enseñando y fuera un gran maestro, puede ser que haya mucha gente alrededor y que quiera escuchar. Pero Jesús no es solo un gran maestro, Él ha hecho milagros, ha sanado gente. Las personas no solo querían escucharlo, querían tocarlo, querían pues recibir algún milagro de parte de Él. Y lo que Él hace es, se sube a la barca y se aparta un poco del mar, manteniendo una distancia con la gente. Ya la gente no se puede pues agolpar tanto, y eso le permite además proyectar su voz con mayor claridad, a que si está la gente aquí en su nariz, pues los de la tercera fila ya no escucharían nada. Entonces, lo primero que vemos es que es sabiduría práctica del Señor Jesús. Hace esto. Ahora, un segundo detalle: no creas que las cosas son tan raras, o sea, que Jesús va caminando y se sube a una barca y muévete, y Simón la mueve. No, para este punto ya ha pasado un año más o menos desde la primera vez que Jesús conoció a Simón. Ya ha pasado más o menos un año. Probablemente su primer encuentro está narrado en el capítulo 1 del Evangelio de Juan. Si me acompañas a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, versículo 42. Está hablando voy a leerlo desde el 40. Juan 1, 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, de este Simón del que estamos hablando ahorita, era uno de los dos que había oído a Juan el Bautista, y había seguido a Jesús. Andrés era discípulo de Juan el Bautista, y Juan el Bautista ve a Jesús y dice: ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces Andrés dice: ok, pues si él es el Cordero de Dios, pues vamos a seguir al Cordero. Entonces Andrés empieza a seguir a Jesús, y luego dice, verso 41, este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Ese fue su primer encuentro hace ya un año. Andrés le dijo: oye Pedro, ¿qué crees? Hemos encontrado al Mesías, vente, te lo voy a presentar. Y va y se lo presenta. Y en ese momento Jesús le dice: ok, tú te llamas Simón, pero te vas a llamar Pedro, o Cefas, que es la versión en el idioma que ellos hablaban, ¿no? Y ese fue su primer encuentro. Probablemente hubo un segundo encuentro un tiempo después, que está narrado en el capítulo 1 de Marcos. Marcos capítulo 1. Capítulo 1 de Marcos, versículo 16. Dice: andando junto al mar de Galilea, Jesús está ahí, ese mismo lago, el mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Y probablemente ese es su segundo encuentro. Y sí, lo empiezan a seguir, pero pues tienen que trabajar, tienen que comer, entonces regresan eventualmente en las noches a pescar y todo. Entonces el encuentro de Jesús con Pedro ya se había producido, no era su primer encuentro, pero Jesús quería ir un poco más adentro en la relación con Pedro. Y de eso se va a tratar este pasaje. A lo mejor conoces a Jesús ya,
Y a lo mejor no es la primera vez que vienes a una iglesia o a Semilla de Mostaza, a lo mejor es el segundo, tercero, cuarto, quinto año o tal vez cuarta década que ya vienes conociendo al Señor Jesús, pero Jesús quiere todavía conocerte y que le conozcas un poco más. Para usar el lenguaje que vamos a estudiar en un momentito, Jesús quiere ir a aguas un poco más profundas. Mira lo que sucede. Versículo 4. Cuando terminó de hablar, no se nos dice cuánto tardó, pero fue una enseñanza. A lo mejor algunos piensan que fue la parábola del sembrador, que el sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó junto al camino y todo esto. Algunos piensan que es ese momento. No importa, terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, vamos a aguas más profundas. Y ojo, echad vuestras redes para pescar. Considera las circunstancias. Jesús es un rabino y si tiene un oficio es carpintero. No como el día de hoy, carpintero tal vez no es la mejor definición, es como un constructor. Es como uno de esos hombres que saben hacer plomería y albañilería y trabajan la madera. Es alguien así, es alguien como manual. Esa es la palabra que define. Se traduce como carpintero porque también es una buena traducción, pero no es pescador. Y este rabino pescador le está diciendo a Pedro, que es un pescador experimentado tal vez desde su infancia, tal vez lo lógico sería que sea su papá también pescador y su abuelo también pescador, y le está diciendo el rabino al pescador: en la mañana, cuando no se pesca en la mañana, después de una mala noche de pesca, cuando las redes ya están lavadas, o sea, es el peor momento para decirle: vamos a pescar. Pero Jesús quiere ir mar adentro. Y a veces en mi vida Dios me pide cosas que no son lógicas y hace cosas que yo digo: eso no es lógico, Señor. Y Dios dice: no, pero yo quiero ir más adentro. Y Jesús le dice: boga mar adentro y echa tus redes para pescar. Verso 5. Respondiendo Simón le dijo: maestro, que es un término de respeto, es un término de honra, pero es un término que le puedes decir a muchos maestros al final del día. Dice: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Y probablemente en mi mente Jesús nomás lo mira, le sonríe y Pedro dice: más pues en tu palabra echaré la red. Ok, solo porque tú lo dices. Ya lo conoce. Es más, ya ha visto que ha hecho milagros. La semana pasada, bueno, no la semana pasada, lo estudiamos la semana pasada, sanó a su suegra, a la suegra de Pedro. Ha visto, ya pasó muchas otras cosas, que eran las bodas de Caná en Galilea, que se convirtió el agua en vino. O sea, ya han pasado cosas. Y entonces Pedro ya sabe que Jesús es alguien especial. No es pescador, evidentemente no sabe mucho de la pesca porque no se pesca durante el día, pero pues, ok, tal vez sin mucha confianza, pero con obediencia le dice: en tu nombre, por tu palabra, voy a echar la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. No es que se estaba rompiendo, digamos que era tanto el peso que crujía la red, ¿no? Avientan la red y se llena y están sacando la red y eso ya está crujiendo de tan pesado que está. Entonces dice: hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca. ¿Te acuerdas que había dos barcas? Normalmente en aquella época la licencia de pesca se la otorgaba a personas de mucho dinero, que ellos, digamos que compraban una licencia del gobierno para pescar y ellos a su vez subarrendaban esa licencia a pequeños como cooperativas. Y tal vez Pedro, su hermano Andrés, y junto con Juan y Jacobo, y el papá de Juan y Jacobo, Zebedeo, tenían como su pequeña sociedad de pesca. Y pues no habían pescado nada. Pedro está haciendo caso a Jesús,
ya se fue, se alejó de la orilla, está más mar adentro. Y de pronto pues ya las redes, Pedro y Andrés están así como, oye, esto está muy pesado y no pueden, están lejos de la orilla y entonces le tienen que hacer señas porque gritando no les oyen. Y Juan y Jacobo están allá. Y ya Juan y Jacobo se trepan a su barca y van hasta donde está Pedro. Y dice que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. El peso de los peces hacía que la línea de flotación esté ya muy cerca del borde. Y se han encontrado algunas embarcaciones, tú puedes buscar en internet, están las fotos de las embarcaciones que se han encontrado y se han hecho pues ilustraciones ya en la computadora para ver cómo eran. Son más o menos barcas de unos 8, 9 metros de eslora, es decir, de largo, ¿no? Y unos 4 metros de profundidad, más o menos. Entonces no eran barquitos tan chiquitos tampoco, no era un botecito. Era una barca un poco más grande y estaban llenas de peces. Verso 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús. Algunas versiones traducen cayó ante las rodillas de Jesús. O sea, no que él cayó de rodillas, sino que probablemente Jesús está sentado en la barca y Pedro cae ante sus rodillas, como abrazando sus piernas, y le dice: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y aquí ya hay un cambio. O sea, sí, Jesús le dijo, vamos a aguas más profundas. Y Pedro le dice, sí, maestro. Pero ahora, en aguas más profundas, Pedro le dice, Señor. Ya es distinto. Maestro, puede haber muchos, pero Señor, esta palabra es una palabra específica que se refería de mucha honra y se utilizaba a Dios. Y lo que él está diciendo es, apártate de mí, Señor. ¿Por qué? Porque hay algo que pasa cuando vemos a Jesús siempre. Cuando ves a Jesús, entiendes quién eres. Y cuando entiendes quién eres, te das cuenta que entre Él y yo hay una diferencia abismal. Y Él es santo y yo soy un pecador. Él es perfecto y puro y yo soy carnal, vendido al pecado, como dice el apóstol Pablo. Y Pedro lo entiende. Aguas más profundas le permiten ver, no eres un maestro. Ya lo conocía, ya sabía que hacía milagros, pero algo se revela a Pedro en este momento. Y primeramente entiende quién es el Señor y luego quién es Pedro. Soy un pecador, no puedo estar contigo. ¿Cómo me puedo presentar delante de ti? Y Dios quiere llevarnos ahí a todos. No es que quiere humillarnos, no es que Dios dice, a ver, vente y vas a ver qué porquería de gente. No, Dios no quiere eso, pero es que no hay manera de ser salvos si no entendemos quiénes somos. Jesús dijo, no he venido a buscar a los enfermos, no he venido a buscar a los sanos, sino a los enfermos. El problema es que todos estamos enfermos, pero algunos no nos hemos dado cuenta todavía. Y Dios quiere llevarnos a aguas más profundas. Ahora, dice, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él, de Simón, y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Yo me pregunto, pero a ver, ya habían sanado a la suegra de Pedro, que tal vez eso es de más susto, ¿no? O sea, sanó a la suegra, eso debía haberlo espantado más. Ya, o sea, han pasado varias cosas. ¿Por qué esto le produce, por qué le impacta tanto? Yo creo que hay dos respuestas. Puede haber más, pero hay dos principales desde mi punto de vista. La primera es porque esto está en el rubro de Pedro. O sea, Pedro no sabe sanar gente. Pedro no sabe convertir agua en vino. Pedro no sabe hacer muchas otras cosas, pero esto sí sabe. Esto sí, yo sí sé pescar. Y en su terreno Jesús le está diciendo, yo hago las cosas. Entonces, probablemente por eso Pedro
tiene este impacto tan grande. En segundo lugar, ¿sabes qué? Creo que tiene que ver con el tiempo de Dios. A mí me hablaron de Dios de distintas maneras, en distintos momentos. Yo viví casi 2 años, viví en un convento. Es una historia que algún día te platicaré. Pero yo viví en la universidad, viví en un convento con monjitas y chicas que estudiaban para ser monjas. Y la madre Nancy me hablaba de Cristo muy a menudo. Trabajé un tiempo con una orquesta tocando en misas y tocando en eventos religiosos, y alguna vez escuché algunas cosas, pero nunca me llamó la atención. Nunca hubo algo que me impactara hasta un día que Dios decidió, este es el tiempo. Y pueden ser cosas muy sencillas. No necesariamente, porque ¿qué está sucediendo? Pues algo que Pedro ya ha hecho. Pedro ya ha sacado peces del mar, pero esta vez hay algo distinto. Y así Dios se revela a tu vida cuando Él quiere, en el momento exacto. Pero Dios todo el tiempo te está diciendo, vamos mar adentro. A veces el problema es que yo digo, Señor, es que ya eché la neta, yo quiero irme a dormir. Ya trabajé toda la noche, ya escuché todo tu sermón, toda tu enseñanza. Ya lo que quiero es llegar a casa y dormirme. De por sí fue una mala noche. Y Jesús dice algo ilógico: quédate un ratito, platica conmigo. Ay, Señor, pero es que, y nos perdemos ese momento. Ay, no hay nada de especial. Pero tal vez no tiene que ser especial, sino que Dios quiere hablarte, quiere ir más profundo. Y entonces se revela a ellos y dice en el verso 10 ahí a la mitad, cuando Jesús le dice, Pedro le dice, apártate de mí. Jesús le dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Ya se lo había dicho, pero ahora es un segundo llamado. ¿No te encanta que Dios llama varias veces? A veces está ocupado tu número y el Señor llama y le contesta, número ocupado, ¿no? Y Jesús llama a tu corazón y nada más nuestro corazón contesta diciendo, el número que usted marcó no puede ser contactado en este momento. Por favor, intente más tarde. Y el Señor Jesús no se cansa de intentar y vuelve a marcar y vuelve a marcar. Y ahora le dice de nuevo, vas a ser pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. ¿Qué es lo que buscaba Pedro toda la noche? Peces. ¿Encontró? Nada. Cuando estuvo con Jesús, ¿qué fue lo que encontró? Peces, a montones. Pero encontró algo mejor. Yo sé que no se dice así, pero tan más mejor, que dejó esto que era valioso por ir a aquello que Jesús le entregaba. ¿Y qué le entregaba? Solo estar conmigo más adentro. Y Dios quiere llevarnos ahí. Yo sé que probablemente todos ustedes son buenos creyentes, son buenos cristianos y leen su Biblia y predican el Evangelio, pero Dios dice, vamos más adentro. Vamos más adentro. Hay cosas de la Biblia que todavía no has visto. Hay cosas en oración que todavía no has orado. Hay personas a las que tienes que predicarle, a las que todavía no le has predicado. Hay fruto que recoger que todavía no has recogido. Vamos, boga mar adentro. Vamos. Pues yo ya leí mi Biblia toda la semana y me sigo sintiendo así, cansado y triste, ojeroso, sin ilusiones. Y Dios dice, no importa, vamos más adentro. Y a lo mejor van a suceder cosas irreales, ilógicas en tu vida. Y Jesús sigue llamando, vamos más adentro. Ahora, vamos a cambiar de escena, pero no de tema. Versículo 12. Sucedió que estando él en una de las ciudades, Jesús sigue predicando, pero ahora Pedro lo va acompañando con Simón y Juan y Jacobo van. Se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús
se postró con rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Es como la escena que sigue, ¿no? Dejamos a Pedro pasando de maestro a Señor, pasando de soy pescador a soy un pecador inmundo, aléjate de mí. Y a veces Dios nos revela eso y llegamos a ese punto: Señor, soy un pecador, aléjate de mí, no, ya debería yo dar fruto, con tanto que me has dado, yo debería ya estar haciendo cosas. ¿Nunca te has sentido así? Como que sientes que todos van corriendo y tú vas así a pasito de caracol, y a veces te frustra, te enoja, no importa quién seas, ¿ok? No importa si tienes mucho éxito o poco éxito, no importa, todos nos hemos llegado a sentir así, que decían: Señor, ya, otra vez soy yo. Señor, acepta un consejo, ya déjame, o sea, ahí muere, no voy a dar fruto, no va a funcionar. Yo creo que te equivocaste cuando me llamaste, no puedo ni ser cristiano, aléjate de mí, soy pecador inmundo. Bueno, si ahí acabara la historia sería terrible, pero las personas mayores se acordarán, viene el lado B, ¿ok? El lado B necesita que cambies del disco de lado, voltees el cassette. Y en el lado B encontramos la continuación de la historia, porque viene ahora un pecador tomando la historia donde quedó. Este pecador comienza diciéndole: Señor, ¿no? El mismo lugar donde Pedro lo dejó, pero ahora él sabe quién es un leproso. La lepra es una enfermedad, el día de hoy es perfectamente tratable, es perfectamente curable, complicada, larga, difícil, sí, pero existe, es una infección por una bacteria y con una serie de antibióticos se puede recuperar bastante bien. En México, en el año 2017 y 2018, más o menos había alrededor de 100 a 110 casos en toda la República. Es una enfermedad que todavía existe el día de hoy, pero que en aquella época era de origen desconocido. Y por muchas circunstancias se parece mucho a lo que el pecado espiritualmente hace. Y por eso Dios la toma como ejemplo para hablar de lo que hace el pecado. Para empezar, es muy difícil identificar cómo te contagiaste de lepra, porque la lepra, ¿sabes cuánto tiempo tarda en revelar sus síntomas? Entre 4 y 8 años. ¿Te imaginas? A ver, ¿dónde te contagiaste? ¿Dónde estuviste hace 6 años? Pues no tengo ni idea. O sea, es muy difícil por eso encontrar dónde quedaste, dónde te contagiaste, porque es muy largo el proceso de incubación. Y el pecado suele ser así. Ahí de a poquito, el que tiene ya lepra no sabe que ya tiene lepra, ya es contagioso desde hace 4 años y recién está empezando a verse el síntoma. Y los síntomas son primero muy débiles. Empieza debajo de la piel, luego como una manchita, pero ni siquiera es una mancha negra. Si fuera negra sería más llamativo. Es como que se aclara la piel en esa parte. Entonces no te das cuenta hasta que poco a poco puede empezar a perderse sensibilidad. Y así es el pecado. Empezamos a caminar en pecado y no pasa nada, pues ya tiene 1 año que estoy haciendo esto y no ha pasado nada, ya tiene 2 años que estoy haciendo esto y no se ve ninguna consecuencia, ya tiene 3 años, yo creo como que a lo mejor a Dios ni le importa o tal vez no está tan mal, ¿no? La iglesia entendió que pues, esto era malo. Ya 4 años que vivo con esto y parece que no ha pasado nada, cuando empiezan recién a verse los síntomas. Así es el pecado. ¿Sabes cuál es el gran problema por el cual no se ha podido erradicar completamente? ¿Y por qué hay tantos casos? Porque es una enfermedad que requiere un tratamiento de antibióticos muy largo. Y la mayor parte de la gente comienza el tratamiento y lo deja porque es muy largo.
La OMS, desde no recuerdo qué año, tiene el diagnóstico, el tratamiento y todo gratuito. O sea, para lepra, las medicinas, todo es gratis, pero tienes que ir. Y en el pecado pasa lo mismo, ¿no? El pecado ya tiene tratamiento gratuito. En la cruz el Señor Jesús pagó todo lo que se requiere para ser libres del pecado, pero tienes que ir. Pero ya fui una vez y como que pues ya me dio flojera volver a ir y tal. Y este hombre no le dio flojera ir a Jesús. Este hombre le dice: Señor, sabe su necesidad. Un leproso en aquella época era alguien inmundo. De hecho, los leprosos tenían que avisar: inmundo, 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 cuando iba caminando, para que nadie se acerque. No es muy contagiosa la lepra, entonces, pero en aquella época no se sabía, se pensaba que sí era muy contagiosa. Entonces, que no se acerque, lo sacaban fuera de la ciudad, nadie podía tocarlo, vivía pues ahí en algún monte donde no estorbe a nadie. Pero este hombre algo ha oído de Jesús, que va y se presenta y le dice: Señor, si quieres puedes limpiarme. Tomó la conversación de Pedro: soy inmundo, pero él no dice apártate, sino: yo sé que tienes poder para limpiarme. ¿Quieres limpiarme? Y el Señor Jesús dijo: el que viene a mí no le echo fuera. Entonces versículo dice, verso 13: entonces extendiendo él la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Entre los eruditos, tú sabes que hay gente muy quisquillosa en la Biblia que se debate en detalles así. Está el gran debate de cómo fue esto, porque la ley prohibía tocar a alguien con lepra. Entonces el debate es: ¿qué pasó? ¿Jesús lo tocó cuando tenía lepra? Porque si lo hizo, entonces Jesús quedaría inmundo. Entonces otros dicen: no, sino que en el instante en que lo tocó, quedó limpio, por tanto nunca tocó lepra, sino directamente se purificó el hombre. Yo nomás digo, pero ¿te imaginas siendo este hombre? ¿Tú crees que él va a estar pensando: a ver, Señor, tú me tocaste y fue limpio? O estaba… El asunto es que ahora está limpio. Es como cuando yo le entregué mi vida a Cristo. Yo no sé si fue durante la prédica, el pastor Héctor predicaba Marcos 3 y yo estaba embobado pensando: me está hablando a mí, me está hablando a mí, me está hablando a mí. Y no sé si fue cuando estaba así, no sé si fue cuando terminó la prédica y estaba sonando la alabanza y yo lloraba y lloraba y lloraba. No sé si fue cuando al final dijo: ¿sabes qué? Es un tiempo de renovar tu vida. ¿Por qué no le entregas tu vida a Cristo? ¿Por qué no vienes acá y me dejas orar por ti? No sé si fue cuando me paré, no sé si fue cuando caminé hacia el frente, no sé si fue cuando estaba tirado ahí en el piso llorando, cuando el pastor Heriberto puso su mano, no sé. Y la verdad tampoco me importa mucho. Lo importante es que era leproso. En la prédica yo me di cuenta quién era. Me di cuenta quién era el Señor y me di cuenta que Él me dijo: sí quiero limpiarte. Verso 14: Él le mandó que no lo dijese a nadie, que no lo dijese a nadie. ¿Por qué? Porque de por sí ya Jesús está enfrentando un problema, digamos, de movilidad. No puede moverse porque la gente se le avienta. Entonces no lo digas a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés, para testimonio a ellos. En toda la historia, la ley decía qué hay que hacer si alguien es sanado de lepra: tiene que llevarte al sacrificio, pero en toda la historia no había sucedido. Entonces ahora le dice: bueno, tú tienes que ir, mostrar que eras leproso, que te declaren limpio para que puedas entrar en la ciudad de manera legal, ¿no? Que no entres como un ilegal y que haya un problema. No, haz lo que es correcto, paga esto, pero no le digas a nadie, porque no es el tiempo en que Jesús tiene que ser recibido y adorado.
Todavía no es el tiempo, el Señor Jesús está controlando los tiempos. Pero verso 15, su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades, mas él se apartaba a los lugares desiertos y oraba. ¿Cómo es el ser humano, no? Le dice a este hombre, no le digas a nadie. Y según Marcos, que nos cuesta esta historia, este hombre fue y empezó a publicar por todas partes. Y ahora el Señor Jesús dice, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura por todo el mundo. Y la iglesia se queda callada y no dice y no habla. Es nuestra naturaleza. Y ¿sabes qué? Me encanta que Dios lo ponga así, porque no es raro. ¿Este hombre fue sanado de lepra? Sí, pero no es perfecto. Todavía desobedece la orden que el Señor Jesús le está dando. Y me recuerda a ese muchacho que yo veo todos los días frente al espejo por las mañanas. Ya no estoy leproso, ya no estoy inmundo. El Señor ya me tocó y me sanó, pero todavía sigo desobedeciendo al Señor y todavía necesito de la gracia y la misericordia de Cristo. No es algo que yo todavía puedo vivir y decir, ya no necesito de Dios. No ha pasado. Todos los días, el día de hoy, necesito del Señor, pero hay una diferencia. Ya no le digo, Señor, apártate de mí, soy un pecador. Sino le puedo decir, Señor, acércate, Señor, porque soy un pecador. Por eso era importante continuar la historia hasta aquí, porque el Señor Jesús se para y dice, ok, ¿ya entendiste que eres leproso? Sí, Señor. ¿Quieres limpiarme? Sí quiero. Sí quiero. Y Dios hizo todo lo necesario para que el día de hoy tú y yo tengamos acceso a su presencia y limpieza. Hay muchas cosas todavía que Dios quiere limpiar en nuestra vida. Dios lo quiere hacer. ¿Cómo lo va a hacer? A través de su palabra y a través de su espíritu. ¿Qué es lo que predicaba Jesús? La palabra de Dios. ¿Qué es lo que yo necesito? Su palabra y su presencia. Y Él ha entregado las dos cosas. El día de hoy es el último domingo de mes y por tanto vamos a recordar el sacrificio de Cristo. Y dice el apóstol Pablo que quien come y bebe de esto indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre de Cristo. Y ya sabemos que comer de esto indignamente no quiere decir que yo tengo que ser digno, sino que tengo que hacerlo de manera digna. ¿Y cómo hago yo de manera digna? Acércate, dile, Señor, soy un pecador, pero si quieres, puedes limpiarme. No te quedes en la conversación de Pedro, soy un pecador, Señor, ni te me acerques. Ven con toda la historia. Señor, sí, soy un pecador, ya lo entendí. Tú eres el Señor, no eres un maestro, eres el Señor. Pero si quieres puedes limpiarme. Confiésale tus pecados. Entonces vamos a tener una canción y mientras suena esta canción, simplemente recibe los elementos que van a poner delante de ti y guárdalos para que participemos de esto de manera conjunta, para que lo hagamos todos juntos. Y ponte a cuentas con el Señor. Dile, Señor, estos son los pecados que me acuerdo y aquí están. El Señor Jesús ya los conoce. No se va a enterar, no se va a ofender, no se va a espantar. Solamente quiere tocarte.